Muy buenos días para todos. Damos un cordial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura y de los más magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Allanamiento a cargos, similitudes y diferencias con los preacuerdos. Esta videoconferencia hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal. El sistema de justicia penal adoptado en Colombia tiene unas características esenciales que consisten en privilegiar la justicia premial y que tiene como finalidad generar una mayor celeridad y eficacia. Asimismo, dentro de los procesos penales, generando un ahorro de tiempo en el sistema judicial. Esto a cambio de un tratamiento punitivo menos severo o incluso la terminación anticipada del proceso. Debido a esto, es de suma importancia estudiar el desarrollo jurisprudencial que construye los precedentes, los componentes, las reglas y los requisitos necesarios para alcanzar la justicia premial. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y con estudios en el Consejo General del Poder Judicial de España sobre el proceso penal práctico, cuestiones polémicas. Además, el doctor ha realizado pasantías investigativas en la Universidad de Salamanca sobre el tema mediación penal. Actualmente se desempeña como juez quinto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Enrique Cortés Otero. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muy buenos días, un saludo cordial al Consejo Superior de la Judicatura presidido por la doctora Diana Remolina. Igualmente, extiendo un saludo y agradezco la invitación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla presidida por la doctora Marilucero Novoa. Y le doy una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy a un tema y abordar un tema que resulta, si bien es cierto, lo suficientemente abordado en doctrina y jurisprudencia, pues que a la larga y hoy por hoy sigue presentando ciertas dificultades al momento de su materialización, de su aplicación en el ejercicio judicial cotidiano. De manera que esta exposición lo que busca entonces es otorgar algunas herramientas que considero importantes, algunas precisiones de cómo se ha venido abordando esta figura del allanamiento a cargos, pero que finalmente podemos compaginar o por lo menos aterrizar dentro del ámbito o universo de los preacuerdos y negociaciones conforme así lo establece el sistema penal acusatorio en Colombia. De manera que les voy a presentar unas diapositivas donde abordo el tema. Es un tema extenso, motivo por el cual trataré entonces de ser puntual en la argumentación y también tratar de avanzar de una forma ágil en los temas que resulte menester entonces abocar el día de hoy. Encontramos entonces como título allanamiento a cargos, similitudes y diferencias con los preacuerdos. ¿Por qué se toma entonces este título? Porque finalmente y en principio lo que se tenía eran dos figuras que tenían una aplicación distinta, a pesar de que el sistema acusatorio se aborda como un sistema, o por lo menos una herramienta de terminación del proceso que en principio se había asemejado a la sentencia anticipada de la Ley 600 del 2000, pues al final, y lo que tenemos hoy por hoy, es una figura que se incorpora a los mecanismos de justicia premial, esto es, mecanismos de negociación entre fiscalía y el investigado.
Los temas a abordar entonces son, en principio, ¿qué es un preacuerdo? Fines de los preacuerdos, humanización del proceso. Corresponde entonces también indicar que se debe propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, participación del imputado en la definición de su caso, límites de las facultades de negociación en materia de preacuerdos, qué es el allanamiento a cargos, regulación normativa. Traigo a colación entonces una sentencia importante, una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la 479 del 2019, en la que se abordan distintos temas, entre otros los límites que determinan el alcance de las facultades de celebrar preacuerdos, principio de legalidad y sometimiento al núcleo fáctico de la imputación, prohibiciones legales para la concesión de preacuerdos, oportunidad para obtener los preacuerdos, qué rol tienen las directivas de la Fiscalía General de la Nación en torno al tema de los preacuerdos y negociaciones, la materia sobre la cual recae el preacuerdo, las distintas tesis que sobre materia de preacuerdos ha elaborado la Corte Suprema de Justicia, exigencia de reintegro del incremento patrimonial como presupuesto o exigencia normativa para la celebración de preacuerdos, rebaja punitiva con y sin flagrancia. En estos mecanismos, entiéndase allanamiento y preacuerdos, la participación de las víctimas en este escenario de justicia premial, delitos contra la integridad sexual, violencia de género institucional y unas conclusiones. De manera que, iniciando con el tema concreto, los preacuerdos se pueden entender como un mecanismo de negociación que se adelanta, en este caso, entre la Fiscalía General de la Nación y el investigado, acompañado de su defensor, en garantía de ese derecho a la defensa que incorpora el debido proceso, con participación de las víctimas. Lo vamos a ver más adelante, pero en principio, y quiero resaltar esto, la palabra preacuerdo como tal, en principio no nos arroja mayor información sobre la figura. Se debe entender como un acuerdo previo o en sí es la negociación que se realiza entre Fiscalía y el investigado. Según el acuerdo, conforme a lo estipulado por la Real Academia de la Lengua Española, pues es precisamente el consenso entre dos partes para llegar a una conclusión, para llegar entonces a un punto de negociación. El pre, entiéndase como prefijo antes de, luego entonces no guarda realmente una coherencia frente a lo que es la figura hoy en día del preacuerdo, pero sí podemos sustraer que este mecanismo de justicia premial, que en el derecho anglosajón se denomina como plea bargain, es un mecanismo de negociación entre la Fiscalía y el imputado que supone pactar la acusación en toda su extensión y de este modo reducir o mutar a conveniencia la pena que se llegue a estipular en el marco legal. Luego, entonces, ese será el beneficio del investigado al ingresar entonces a este escenario de negociación con la Fiscalía, cediendo entonces la Fiscalía un poco en torno a lo que corresponde a la persecución penal para finalmente arrojar el resultado que corresponda a una sanción penal, una pena. Se trae a colación la sentencia de unificación 479 del 2019, en la que se indica que el preacuerdo es una forma constitucional de justicia negociada. Entiéndase esto a partir del acto legislativo 003 del 2002, que incorpora el sistema penal acusatorio en Colombia. Este sistema penal acusatorio permite entonces, dentro de este margen de posibilidades, a la Fiscalía General de la Nación, en el artículo 250 superior, que celebre este tipo de acuerdos morigerando el principio de legalidad. Entiéndase esto, morigerando lo que corresponde como la sanción penal como consecuencia a la comisión de un delito. Entiéndase que el sistema es propio, singular y específico. Esto es un sistema coherente, pleno y unificado, y que recoge elementos del derecho anglosajón como el derecho continental europeo. Y aquí viene entonces la problemática en torno al preacuerdo hoy por hoy. Y es que al hacer una mixtura, si se quiere, compleja, entre figuras del derecho anglosajón, como es precisamente estas negociaciones entre investigado y la Fiscalía como órgano persecutor del delito, y figuras del derecho continental europeo como el principio de legalidad estricta y lo que corresponde entonces bajo esa dinámica o entendiendo ese contexto del derecho
que aquella persona que incurre en la tipología penal, si realiza una conducta típica, antijurídica y culpable, pues lo que corresponde entonces es una retribución, es una sanción penal denominada pena con unas funciones preestablecidas. Pues bajo esa dinámica riñe este principio de legalidad de las penas, de la conducta desplegada y de la pena, frente a lo que finalmente se quiere con el instituto del preacuerdo, que es morigerar esa pena para obtener un beneficio para ambas partes, esto es, para el investigado una pena más benigna y para el Estado el ahorro de esfuerzos y además salvaguardar otros intereses, como se verá más adelante. De manera que la reforma constitucional lo que hace es introducir un mecanismo de negociación complejo que le otorga cierto margen de discrecionalidad a la Fiscalía General de la Nación para llegar a este tipo de resultados, pero sin desconocer el principio de legalidad. Se somete igualmente al principio de legalidad y más adelante veremos cuáles son las dificultades en torno a ese principio. Tiene matices donde se abre márgenes para la negociación, pero claro, no puede este margen de negociación entrar a escenarios de arbitrariedad. Puede terminar el proceso con la aplicación de este instituto de justicia premial, sí, mediante sentencia, previa aprobación del acuerdo por parte del juez de conocimiento. La Corte Constitucional en sentencia C-372 del 2016, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, aborda también esta temática, establece entonces que los preacuerdos son mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso. Son verdaderas formas de negociación entre la Fiscalía y la defensa. Se encuentran debidamente reglados, aunque con unos espacios normativos que llevan a múltiples interpretaciones, y esto hay que resaltarlo. La negociación implica una renuncia al poder punitivo del Estado, como quiera que finalmente se reconoce una responsabilidad. Se propugna, o por lo menos se lleva entonces a que la víctima obtenga la satisfacción de sus derechos en cuanto a verdad, justicia y reparación. Se establece una verdad en cuanto al caso. Se establece entonces un avance, un ahorro de esfuerzos por parte de las agencias estatales para la persecución del delito. A cambio, el ciudadano investigado, imputado o acusado, recibe entonces una pena más benigna que aquella que le correspondería conforme al mandato legal establecido en el tipo penal. Los preacuerdos tienen unas finalidades, entre ellas la humanización de la actuación procesal. ¿Qué es lo que se busca con la humanización? Pues entonces abordar la temática individual del ciudadano, la situación individual del ciudadano, si tiene una actitud de arrepentimiento, si tiene una actitud de negociación, implica ello que está reconociendo el hecho, y ello debe conllevar en principio y bajo esta filosofía de los preacuerdos una contraprestación por parte del Estado para que se obtenga una pena más benigna, para que otorgue una pena más benigna. Garantiza la eficacia del sistema. Claro, entra entonces en discusión la palabra eficacia. ¿A qué se debe denominar eficacia? Si el resultado como tal o al contenido mismo del resultado. Pareciera entonces que esta figura del preacuerdo aborda en cuanto a la eficacia es precisamente la producción de decisiones, que es importante también resaltar. Se obtiene, como no, una pronta y cumplida justicia si estos mecanismos son debidamente incentivados. Propugna por la solución de los conflictos sociales. Esto es porque igualmente hasta la víctima tiene participación en ellos, a pesar de que el ius puniendi es precisamente la facultad que recae sobre el Estado para perseguir y sancionar penalmente a los conciudadanos por la comisión de delitos, y propicia la reparación integral de los perjuicios ocasionados. Humaniza el proceso porque disminuye el rigor de la pena, pero también el preacuerdo tiene el fin de otorgar un tratamiento más benévolo a las partes en general, principalmente al investigado. Procura garantizar la activación de la solución de conflictos, esto es, mediante un escenario en el cual se escucha a la víctima, pero recuérdese que el preacuerdo se celebra entre Fiscalía y el investigado con asesoría, acompañamiento permanente de su defensor técnico. Corresponde asegurar la imposición de una pena. Entiéndase esto, no equivale entonces a la ausencia de castigo penal, la implementación del preacuerdo, sino lo que se hace entonces es aplicar una pena más benigna, es decir, no se
No se abandona entonces ese presupuesto de la pena, sino que se morigera. Se restablece la confianza en el derecho, esto en principio porque se aborda una temática de comunicación hacia la sociedad, se le dice al ciudadano que hay un resultado, que las agencias estatales están funcionando y prueba de ello es una sentencia condenatoria que se llega a través de un mecanismo de negociación. Las agencias del Estado economizan costos humanos y recursos de toda índole para la persecución del delito. El condenado asegura una rebaja de la pena significativa y se reconoce al ofendido su interés de justicia y reparación. Se debe propiciar la reparación integral del daño o de los perjuicios ocasionados. Esto es lo que se debe abordar en torno a la aplicación como tal del preacuerdo, pero en principio una de sus componentes teleológicos es precisamente la resolución del conflicto. Habrá entonces algún tipo de acercamiento hacia la reparación y esto es conforme a lo señalado en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que es la restitución, la entrega del incremento patrimonial que se haya obtenido con ocasión al delito. Esto acerca un poco más lo que corresponde al resarcimiento del perjuicio de la víctima por parte del victimario. Pero al final concluiremos que lo que se exige en materia de preacuerdos, lo que se debe exigir conforme a la interpretación de la norma es la restitución del incremento patrimonial, el reintegro del incremento patrimonial y no en sí como tal la reparación de los perjuicios que dependen de la cuantificación en principio de la víctima. La participación del imputado es importante y obviamente es esencial atendiendo a que se trata de un mecanismo de negociación entre el investigado y la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con acompañamiento del investigado de su defensa técnica, es un presupuesto de validez de dicho acuerdo. Se satisface el derecho a la verdad con un preacuerdo, esto porque al final es una manifestación de responsabilidad que se hace de manera libre, consciente y voluntaria por parte del investigado. Luego, entonces, si hay un mínimo de prueba y una manifestación de responsabilidad que viene del mismo investigado, quien se presenta como autor o partícipe del delito, pues entonces habrá un elemento de verdad significativo, no solamente para el proceso, sino también para la sociedad y las víctimas, obviamente. Hay unos límites a las facultades de la Fiscalía para entrar a hacer negociaciones en materia de preacuerdos. Se trae a colación la sentencia C318 del 95, principio de la proscripción de la arbitrariedad. ¿Qué ocurre? Así la norma no sea específica en cuanto a las exigencias, las normas ambiguas, las normas amplias que permiten que el servidor público actúe de manera indiscriminada, actúe de manera excesivamente amplia, implican entonces un riesgo de arbitrariedad, motivo por el cual la Corte Constitucional entiende que debe proscribirse estos actos de arbitrariedad, atendiendo a que nos encontramos en un ordenamiento jurídico pleno, coherente y unificado. Se procura entonces que no se incurra en actos arbitrarios por parte de las agencias estatales, aún tratándose, como no, del preacuerdo como mecanismo de justicia premial. La facultad discrecional que la Constitución y la ley le confieren a la Fiscalía para aplicar mecanismos de justicia, como los preacuerdos, no implica que se le haya concedido poderes arbitrarios. La justicia consensual rodea al fiscal de una serie de competencias discrecionales con el fin de determinar anticipadamente el proceso, pero obviamente no a cualquier manera, no a cualquier precio. Por su parte, el allanamiento a cargos corresponde entonces a una acepción o una palabra que podemos delimitar, allanar, que según la Real Academia Española significa poner llano o plano, una superficie, dejar o poner expedito y transitable un camino u control o derribar una construcción. Entiéndase esto entonces, allanar, despejar el camino de la acusación, despejar el camino de los cargos. Entiéndase entonces
si se quiere, bajo esa acepción que con el allanamiento a cargos lo que se busca es despejar entonces el camino que transita la acción penal hasta su destino final, que como la Fiscalía lo promueve, será entonces con la intención de llevar al ciudadano a juicio para que de allí se obtenga una sentencia condenatoria, no por otras circunstancias que un fiscal radica un escrito de acusación para activar entonces la fase de juzgamiento. Es porque está convencido de que el ciudadano imputado y ahora acusado es el presunto autor o partícipe de la conducta delictiva, y ello es el compromiso de prueba en el juicio oral. De manera que al allanarse lo que hace es precisamente despejar ese camino con una aceptación o manifestación de responsabilidad. Conlleva igualmente a la renuncia del investigado a un derecho. Considero que es un derecho, como lo establece el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que se sustrae del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho a contar con un juicio oral. Dentro de la garantía del debido proceso y ejercicio de defensa para la contradicción y confrontación de la prueba, se presenta el juicio oral. Luego entonces es mi derecho igualmente renunciar a ese juicio oral en aras de que, si bien es cierto, pueda obtener un beneficio como contraprestación al ahorro de esfuerzos del Estado para demostrar mi responsabilidad penal, pues no menos cierto es de que también el proceso penal, entiéndase, todo el ritual penal del proceso, es una carga muy fuerte para el ciudadano a quien se le somete a ella. Es una carga que desgasta, es un proceso que invade garantías fundamentales. Puede ser que el ciudadano no quiera someterse a ese tipo de circunstancias y que por ello entonces renuncie a esa persecución aceptando responsabilidad penal. Se ha establecido, como se verá en esta exposición, que el allanamiento a cargos dentro del sistema penal acusatorio corresponde a una negociación entre las partes. La Corte Suprema de Justicia, en providencia con radicado 21954 del 2005, indica que la aceptación de cargos constituye un acuerdo bilateral, no unilateral como sucedía en el pasado régimen de sentencia anticipada. Esta era una posición con la cual se tenía el sistema acusatorio. Partimos entonces con esa interpretación exegética de la norma que conlleva a los preacuerdos y negociaciones, porque allí se incorpora el allanamiento a cargos, y posteriormente entonces hay una fluctuación. A finales entonces del 2014 se toma otra postura ya ratificada en el 2017 con el caso del carrusel de la contratación, mediante la sentencia con radicado 39831, en la cual categóricamente, entre otros aspectos de los preacuerdos y negociaciones, se establece que el allanamiento a cargos es una modalidad de acuerdo. Es una tesis que hasta el momento y a hoy se mantiene. Incorpora entonces todas las características de un acuerdo o negociación entre fiscalía e investigado con asesoramiento del defensor técnico. Los preacuerdos se encuentran regulados mediante normas, principios y reglas en materia de preacuerdos y negociaciones. Se trae a colación una sentencia de la Corte Constitucional que considero muy importante, porque en ella la Corte Constitucional, en esta sentencia de CU 479 del 2019, hace un análisis del trasegar jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en materia de preacuerdos y negociaciones. Y allí adopta una tesis que veremos más adelante, pero que finalmente es coherente, si se quiere, con los fines y los fundamentos de los preacuerdos y negociaciones en Colombia. Insisto, bajo esa mixtura de derecho continental europeo y derecho anglosajón que contiene la norma penal colombiana. Se plantearon problemas jurídicos en esta sentencia, que es violatorio de derechos fundamentales, atendiendo lo precepto del artículo 250 de la Constitución, de que los fiscales delegados puedan celebrar acuerdos que reconozcan circunstancias de atenuación punitiva, como la marginalidad, la ignorancia o la extrema pobreza, pese a que éstas no tienen un fundamento probatorio o no tienen una evidencia dentro del sumario que así las acredite. El otro problema es si los jueces penales de conocimiento están facultados para improbar estos acuerdos cuando no se cuenten con estos insumos que validen ese objeto del preacuerdo.
El artículo 330 del Código de Procedimiento Penal indica que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Es una imputación que se declarará, en la cual el ciudadano puede declararse culpable del delito imputado o de uno relacionado con pena menor. La manifestación del imputado debe ser entonces muy clara, debe ser libre, consciente, voluntaria. Imprime ello entonces la necesidad de la manifestación del imputado de renunciar a ser vencido en el juicio. Se debe verificar su conocimiento de aceptación. Bajo esta premisa entonces tenemos los límites que determinan el alcance del fiscal para celebrar preacuerdos. Principio de legalidad y sometimiento al núcleo fáctico de la imputación. No se puede soslayar el núcleo fáctico de la imputación. Es entonces lo que concluye la Corte Constitucional en la sentencia de unificación. Debe respetarse el núcleo fáctico del caso como tal para entrar a un escenario de negociación. Tampoco se pueden crear tipos penales. Debe incluirse las características propias del caso, del caso como tal, incluye todas las circunstancias específicas, entiéndase circunstancias de mayor y de menor punibilidad en respeto irrestricto del principio de legalidad. Entonces, el juez de conocimiento debe confrontar que la adecuación típica plasmada en el escrito del acuerdo corresponda jurídicamente con los hechos que componen el caso concreto. Hay unas prohibiciones legales para el preacuerdo. Se encuentra entonces una cláusula genérica del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que hará exequible mediante la sentencia C059 del 2010, en la que se indica que cuando el sujeto activo tiene incremento patrimonial producto del delito, debe reintegrarlo en su totalidad o al menos en un 50%, asegurando el remanente. Esta es la cláusula genérica y aplica en aquellos casos Encontrándonos en las prohibiciones legales para el preacuerdo, habíamos dicho que el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal contiene entonces una cláusula general de prohibición de celebración de preacuerdos cuando no se ha realizado el reintegro del incremento patrimonial. Conforme a lo presentado en esta norma, el incremento patrimonial como objeto material del delito que debe establecer la Fiscalía dentro de la calificación fáctica y jurídica del caso, pero además, en el evento en que no sea posible hacer el reintegro total de ese incremento patrimonial, el imputado o acusado puede reintegrar la mitad, dejando el remanente asegurado mediante otros mecanismos legales. También se presentan otras prohibiciones, como la del artículo 5 de la Ley 1761 del 2015, cuando se trata del delito de feminicidio. Los delitos relacionados en el artículo 199 de la Ley del 98 del 2006, entiéndase estos delitos de homicidio, lesiones personales, bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes. También el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo y conexos. La oportunidad para obtener los preacuerdos se había comunicado, entonces que hay una primera oportunidad desde antes de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. Una segunda oportunidad una vez presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral. Y un tercer y último momento en la instalación del juicio oral, una vez el acusado es interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad. Estos son los tres momentos y que así lo interpreta la Corte Constitucional en su sentencia de unificación 479 del 2019. Se ha presentado entonces una controversia en torno a las directivas de la Fiscalía General de la Nación como límite a la concesión de los preacuerdos. Habrá entonces que establecer qué fuerza vinculante tienen estas directivas tanto para los fiscales como para los jueces al momento de realizar el control judicial del acuerdo. Pues bien, el artículo 251, numeral tercero de la Constitución Política, configura los principios de unidad de gestión y de jerarquía en la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación tiene la facultad
de proferir directivas en aras de unificar esos criterios de gestión y por su función jerárquica, y ello permite entonces establecer unas políticas integrales, generales dentro de la entidad. Tratándose entonces de lo señalado en la sentencia C-1260 del 2005, las directrices que corresponde expedir a la Fiscalía General de la Nación pues contienen principios constitucionales que rigen la actuación de la Fiscalía. Reafirma entonces el contenido del artículo 251, numeral tercero de la Constitución Política. Es así como se trae a colación el texto completo de esta normativa, artículo 251 de la Constitución, en el numeral tercero, en el que bajo esa función que le compete al Fiscal General de la Nación cuenta con facultades de unificar los criterios mediante directivas, eso atendiendo a sus funciones jerárquicas que contempla entonces en la Constitución y que le permite establecer esas políticas generales dentro de la entidad que deben ser acatadas por los fiscales. ¿Por qué deben ser acatadas por los fiscales delegados? La sentencia de unificación 479 del 2019 así lo establece. Deben ser adoptados con estricta sujeción a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia. No solamente la función del fiscal, sino esas directivas deben ser respetadas y acatadas por los fiscales. Las directrices del fiscal general son vinculantes y ante cualquier modificación legal o jurisprudencial, la directiva correspondiente deberá ajustarse a los cambios precitados. A prestigiar la justicia es uno de los fines entonces de estos preacuerdos, de los mecanismos de justicia premial, y evitar que se le cuestione, y para ello entonces la Fiscalía General de la Nación debe realizar los ajustes respectivos en aras de que bajo esa proscripción de la arbitrariedad de la que hablamos diapositivas atrás, pues entonces se incurran en excesos al momento de conceder preacuerdos. En la sentencia de unificación precitada se indica que el sometimiento de los fiscales delegados a las directrices del Fiscal General de la Nación obedece entonces al respeto de un trato igualitario a todas las partes sometidas al proceso penal, a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. Y un trato, se proscribe entonces un trato diferente a quienes se hallan en distintas condiciones. Se trata entonces de garantizar un escenario de igualdad de trato frente a todos los ciudadanos, y para ello se emiten estas directrices, estas directivas que fijan unos presupuestos dentro del ente acusador. Hablamos entonces, siguiente diapositiva, de la directiva número 1 del 28 de septiembre del 2006. En esta directiva, en lo que tiene que ver con preacuerdos y negociaciones, se fijan tres pautas importantes. Determina la posición de la Fiscalía en torno a los preacuerdos y negociaciones. Segundo, se vela por la protección de las víctimas y solicita ante el juez las medidas necesarias para su asistencia, reparación y restablecimiento del derecho. Y finalmente, los derechos de las víctimas a que se les reparen los daños sufridos y a que se consideren sus intereses cuando se adopte una decisión discrecional como son los preacuerdos y negociaciones. Esta directiva contiene entonces esos lineamientos para que sean acatados por los fiscales. Hace énfasis entonces en la reparación del daño ocasionado a la víctima. La directiva número 1 del 28 de septiembre del 2006 establece entonces otras pautas para tener en cuenta a la hora de conceder preacuerdos. Esto es la naturaleza de los cargos, el grado de culpabilidad y el daño causado o la amenaza a los derechos constitucionales fundamentales, los intereses jurídicos protegidos, esto atendiendo al bien jurídico tutelado, la ocurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, y esto en aras a prestigiar a la Administración de Justicia con este mecanismo, las personales del imputado o acusado de su historia delictual, los derechos e intereses de las víctimas, el grado de afectación, la actitud demostrada por el imputado o acusado de asumir responsabilidad penal, el arrepentimiento y el esfuerzo en compensar a la víctima y cooperar en la investigación o en la persecución de otro delito. Sobre el objeto del preacuerdo, la sentencia de unificación 479 del 2019 establece que los preacuerdos se ciñen a los términos de la imputación, a la pena por imponer,
que cuando se trate de un concurso de conductas punibles, el fiscal no podrá preacordar la eliminación de un cargo que corresponde al de mayor gravedad dentro de la calificación. Siempre deben ser cargos de menor entidad. Encontramos la directiva número 10 del 11 de julio de 2016, en la que se imparte directrices sobre la forma en que los fiscales deben entablar el diálogo con la víctima en el sistema penal acusatorio. La directiva número 1 del 23 de julio del 2018, esta ya más reciente y que establece entonces unas circunstancias llamativas en torno a la concesión de preacuerdos conforme a lo reglado o reconociendo las circunstancias de atenuación del artículo 56 del Código Penal. En este escenario, lo que exige la directiva es que el fiscal debe determinar con precisión cuáles de las tres circunstancias se configuran en el caso concreto. Eso entiéndase si se trata de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, que son distintas y que deben acreditarse fácticamente dentro del caso con elementos y evidencias que así lo respalden. Se rescata de la directiva número 1 del 23 de julio del 2018 que el fiscal delegado para el caso debe presentar argumentos fácticos y jurídicos que configuran las circunstancias, por lo cual no se podrá limitar a la indicación de la ocupación, el grado de escolaridad o el domicilio, como comúnmente se tenía, sino que debe hacer un análisis concreto de la persona y del caso, cómo incide esta causal en el caso concreto. Se debe explicar cómo la circunstancia influyó en la ejecución de la conducta y se debe indicar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que soporte la causal. Ciertamente esto es controversial porque en la práctica lo que se ha dicho es que si se tienen estos elementos que se pueden practicar como prueba en el juicio oral, pues no haría falta el preacuerdo. Lo cierto es que como lo veremos más adelante, hay unas tesis en torno a cómo se abordan estos preacuerdos y negociaciones en el sistema acusatorio, y la conclusión es que debe respetarse el principio de legalidad y que no se puede mutar o no se puede transgredir el núcleo fáctico de la imputación. Y luego, entonces, esa es la dinámica actual en materia de preacuerdos. Las directrices de la Fiscalía General de la Nación constituyen también un parámetro para el control judicial. Esto se reafirma no solamente en la sentencia de unificación ya precitada, sino que además se tiene desde la sentencia C936 del 2010 de la Corte Constitucional. Es explícita al señalar que constituyen las directrices de la Fiscalía General de la Nación un elemento que el juez de conocimiento debe tener en cuenta para emitir un control de legalidad del preacuerdo. Encontramos entonces una pirámide en cuanto a la materia sobre la cual recae el preacuerdo. Se plantean entonces tres escenarios. El primero de ellos corresponde entonces a los hechos imputados o alguno relacionado. El segundo es la adecuación típica, incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva. Eso también es objeto de negociación. Y tercero, las consecuencias del delito. Esto en cuanto a la pena a imponer. Inclusive, también se puede determinar dentro del acuerdo circunstancias propias de ejecución condicional o modificatorias de la pena de prisión, entiéndase esto como subrogados penales. Se puede preacordar entonces la tipificación en una forma que traiga como consecuencia la disminución de la pena. Es entonces esa recompensa que tiene el investigado, imputado o acusado al momento de someterse a este proceso de negociación en materia de justicia premial. La nueva adecuación típica deberá hacerse de tal forma que no modifique o no desconozca al menos la esencia de la conducta, el objeto material y los sujetos activos y pasivos. Sentencia de unificación 479 del 2019. Encontramos pues que la facultad de celebrar con el imputado o acusado preacuerdos y negociaciones orientados a que se anticipe la sentencia es precisamente una de las finalidades del sistema en torno a esta figura del preacuerdo y la negociación, con el fin de que se pueda adelantar su tarea de forma efectiva. El entendido de que se trata de una forma de composición del conflicto y es precisamente una de las circunstancias
que ya se habían hablado como finalidades y fundamentos de los preacuerdos y negociaciones, es cesar el conflicto derivado del delito. En cuanto a los efectos del acuerdo similares al del escrito de acusación, pues entonces nótese que es la misma norma en el artículo 350 y sus siguientes las que le otorgan este tipo de caracterización. Si bien es cierto que en los eventos en los cuales la Fiscalía y el imputado lleguen a un acuerdo sobre los términos de la imputación, pues claramente entonces esto debe consignarse en un acuerdo, bien sea en el allanamiento a cargos o tratándose de un preacuerdo celebrado entre Fiscalía y Defensa, pues entonces claramente allí tendrá que constar ese acuerdo en un escrito que debe presentarse ante el juez de conocimiento. Hablamos entonces del inciso cuarto del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. El preacuerdo que se celebra entre Fiscalía y acusado obliga al juez. Sin embargo, es sabido y conforme a la dinámica jurisprudencial reciente, pues el juez de conocimiento no es un convidado de piedra. El juez de conocimiento perfectamente puede y debe realizar un control cuando avisore la violación de garantías fundamentales, pero también asemejándose entonces a lo que la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional ha denominado como un control material, es decir, que no debe quedar absolutamente sujetado al acuerdo, sino que precisamente conforme a esta sentencia de unificación que es de carácter constitucional, además de las sentencias de constitucionalidad señaladas y lo presentado últimamente por la Corte Suprema de Justicia en cuanto al marco fáctico del caso para entrar a negociar, pues claramente advierte allí en la judicatura de que se podría estar obviamente incurriendo en violación de garantías fundamentales al desconocer este principio de legalidad y el principio, el caso como tal, se le da espalda, se le aleja al juez del caso concreto para emitir una decisión que no corresponde entonces al proceso, al fin del asunto. La sentencia C-173 del 2001 y la sentencia de unificación 479 del 2019 coinciden al indicar que a fin de establecer cómo eran los principios de legalidad y tipicidad respecto a la labor que realizan los jueces al momento de emitir un control judicial al preacuerdo, pues se debe tener en cuenta la posibilidad de reemplazar la expresión del legislador en torno a la vaguedad, a la imprecisión de estas directrices, de estas normas. No podría ponerse en el juicio el principio de separación de la rama del poder público postulado esencial del Estado de Derecho. Ofrecemos disculpas a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hemos tenido unos problemas de sonido técnicos desde el lugar donde está transmitiendo el doctor. Entonces, como vamos a tener otra sesión sobre este mismo tema, en ella haremos una presentación total de lo que el doctor Carlos Enrique Cortés Otero nos estaba exponiendo el día de hoy. Sin embargo, pues damos nuestros agradecimientos al doctor Carlos Enrique Cortés Otero por la explicación hasta donde íbamos y ya para la próxima sesión seguiremos con este mismo tema. Asimismo, a las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia.